El lunes. No. Y la gente el lunes. No, porque a las 7 tenemos Sexología. También voy súper atrasado con eso. No, sexología. No, Por eso, a las 7 de la cartela, a las 10 tenemos nosotros prácticas. no. Ya te la digo. Estaba César, no, hablando del pólipo, que tenés el chile de muy de pozole. No, bueno, ahora vamos a continuar con el pólipo endocervical. Estos van a representar crecimientos excesivos, específicamente del estroma pues, endocervical, benigno, y va a estar cubierto por epitelio columnar mucinoso. Y generalmente estas lesiones van a aparecer como masas únicas de color rojo, van a ser lisas y van a ser alargadas, y se van a extender desde el canal endocervical. Estos pólipos generalmente pues en las pacientes van a ser asintomáticos, sin embargo pues van a causar un sangrado intermenstrual, es decir, un sangrado anormal o poscoital, o también vamos a tener un flujo vaginal sintomático. Y también estos pólipos típicamente pues van a ser benignos y la transformación premaligna o maligna se va a desarrollar en menos del 1% de las pacientes que tengan este tipo de pólipos. Y hablando un poquito acerca de la hiperplasia y la neoplasia intraepitelial, vamos a recordar que el estrógeno va a promover la proliferación y el crecimiento del endometrio, mientras que la progesterona va a limitar este crecimiento. Estos son conceptos para recordar y ubicarnos un poquito. Y con una estimulación estrogénica desequilibrada, aquí, pues la proliferación endometrial va a continuar sin control. ¿Esta que nos va a conducir? Nos va a conducir a un espectro de cambios citológicos y arquitectónicos. Y estas afecciones globales pues van a incluir el endometrio proliferativo desordenado, a la hiperplasia endometrial sin atipia, a la neoplasia intraepitelial endometrial y al cáncer de endometrio. Entendamos por esto que generalmente el endometrio, si recordamos nuestro ciclo endometrial, este se va a caracterizar porque los estrógenos van a aumentar o van a dar el crecimiento de este endometrio, ¿vale? ¿Qué nos podría generar estas alteraciones? De manera fisiológica, ¿qué podría ser? ¿Un embarazo? No, porque el embarazo está al bebé. Piénsenle, de manera fisiológica, ¿en qué pacientes tendríamos mayor cantidad de estrógenos que progesterona? Exacto, sobrepeso, obesidad. Paciente que tenga mayor carga lipídica, vamos a tener una mayor producción estrogénica. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si tenemos obesidad desde la adolescencia, ¿sale? Y empezamos a tener estos atrasos menstruales, estas amenorreas donde no hay un intercambio adecuado, ese endometrio puede ir proliferando y puede ir transformándose, como dice aquí. Esta es la historia natural, o sea, va desde ser un endometrio proliferativo desordenado a una hiperplasia, a una neoplasia, hasta un cáncer. ¿Sale? O sea, va evolucionando. Entonces, por eso es bien importante que ustedes cuando llegue el adolescente, un ciclo menstrual de características, como ya lo hemos hablado, normales, te habla que hormonalmente está sana esa paciente. Si la paciente menstrua cada 3 meses, cada 4 meses, o tiene irregularidades muy marcadas en su ciclo, aguas. El endometrio no se está recambiando. Y entonces ese endometrio puede empezar a presentar todos estos cambios. ¿Y qué va a pasar? Que en pacientes, y ustedes lo van a ver, porque digo, esto es el pan nuestro de todos los días en la consulta. La consulta ginecológica se basa en infecciones y en problemas de la menstruación. ¿Sale? Entonces, si ustedes dominan y entendemos el por qué, vamos a poder tratar a esas pacientes. ¿Sale? Continuamos. Bueno, a ver, me diste la clasificación de los miomas. Te les dije que arreglaran esa presentación, que estaba toda revuelta. No, esta es de leiomiomas, porque después hay una tabla donde hace una comparativa con los pólipos y los leiomiomas, pero primero pues va esta. Pero no estaban hablando, ¿no hablaron ya primero de miomas? ¿Cómo? ¿No hablaron primero ya de miomas? Bueno, No, hablamos de pólipos. pólipos. ¿No hablaron al principio de leiomiomas? ¿Me pusieron una imagen? Pero porque Pero ajá, es que se repite. No, eso fue la irrigación sanguínea. No, ok. Bueno, una clasificación de leiomiomas. Para facilitarse un poco la vida, hay que entender el término de leiomioma. Leiomioma pues viene de la palabra leiomiocito, que es la célula del músculo liso, y el oma es el tumor. Así nos da como de resultado leiomioma. Así que donde quiera que escuchen este término de leio, es por músculo liso.
Y pues del 1 al 2 tenemos a leiomiomas parcialmente intramurales, ya sea menor al 50%. ¿Se acuerdan lo que les había comentado? Que de manera general los miomas los clasificamos en su ubicación en submucosos, intramurales y subserosos, ¿vale? Esta es la nueva clasificación que nos manda la Vigo, pues un poquito más específica, un poquito más quisquillosa. ¿Por qué? Submucoso, grado 0 o etapa 0 es un pedúnculo intracavitario, que sería totalmente ¿qué? En la cavidad. Ajá, pero totalmente ¿qué? De la clasificación que les dije. Submucoso, totalmente submucoso. Lo vamos a tener aquí. ¿Vale? ¿Se acuerdan la imagen de la estereoscopia donde veíamos la bola salir dentro de la cavidad? Así. Vamos a tener un mioma submucoso. Un grado 1, ¿sale? Es menos del 50% intramural. ¿Qué quiere decir? Vean. Sale, pues aquí como un 80% y solamente el 20% está dentro del músculo. Grado 2 nos habla que es más del 50% intramural. Vean. Como nada más sale una pequeña parte, como un 40%, y el 60% está dentro del músculo, ¿sale? Grado 3, contacta con el endometrio, pero es 100% intramural. ¿Cuál quiere decir? Vean, está dentro del músculo y solamente, parece como que la orillita está sobre el ras del endometrio. 4, intramural, o sea, totalmente dentro del músculo. 5, subseroso, más del 50, subseroso y más del 50 intramural. Aquí lo tenemos, vean, cómo sale, pero tengo más del 50% dentro del músculo, ¿sale? 6, subseroso, pero menos del 50% intramural. Vean cómo sale aquí como un 70% y un 30% está dentro del músculo. 7, subseroso pedunculado, ¿sale? Vean, ya está totalmente fuera del útero, ¿sí? Y 8, pues bueno, puede ser un paracervical o puede ser un parasitario. Parasitario es entre los ligamentos. Interligamentario, que es bien complicado porque como están todos los vasos sanguíneos ahí, híjole, nos cuesta uno de trabajo poder retirarlos. Entonces, si se dan cuenta, pues, si hacemos una clasificación simplificada, submucosos, intramurales y subserosos, ¿sale? Si nos vamos más específico, ¿cómo podríamos realizar esto al 100%? Histopatológico. ¿Vale? Porque ustedes realmente, hoy voy a operar una neumatosis uterina que llega hasta el ombligo, hasta acá, está enorme, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a poder saber cuántos tiene? Pues hasta que se haga el estudio histopatológico, se corte la mitad, ¿vale? Y veamos cómo se encuentran ubicados los miomas. Por eso es un poquito más práctico saber que son submucosos, los que están dentro de la cavidad uterina, intramurales, los que se encuentran dentro de la musculatura, y subserosos, los que se encuentran por fuera de estos, ¿sale? Continuamos. Ok, y bueno, hablando ahora un poquito de la metaplasia, vamos a recordar que los tejidos que van a derivar de los conductos de Müller van a tener una capacidad notable para sufrir una transformación. Ahí también la metaplasia endometrial, que va a afectar a glándulas arquitectónicamente normales o simples, generalmente va a reflejar un proceso reactivo benigno o este proceso va a estar impulsado por hormonas dentro del endometrio. Y en la endometriosis generalmente se va a implicar una infección subyacente y se han identificado varios agentes de vaginosis bacteriana, especialmente de Mycoplasma, Streptococcus o ciertos coliformes como gonorrea y Trachomatis. Y bueno, Trachomatis. Y bueno, en otros casos, nuestra endometriosis crónica va a estar relacionada a una causa estructural, es decir, ya no a una bacteriana. Y estas pueden ser por el pólipo endometrial, un dispositivo intrauterino, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo el DIU, un leiomioma submucoso, y también puede aparecer después de un aborto o de un embarazo. Ay, bueno, a ver, me voy a acercar un poquito, perdón. En esta tabla les estoy resumiendo para que nos ubiquemos más o menos cómo vamos a diferenciar nuestro pólipo y nuestro leiomioma. Por ejemplo, en el caso de los pólipos vamos a tener diferentes factores de riesgo. Tenemos los endometriales y los endocervicales. Factores de riesgo dentro de los endometriales, pues es como lo mencionó el doctor, la obesidad, las terapias de reemplazo hormonal, la posmenopausia, y dentro de los endocervicales, por ejemplo, tenemos las infecciones de cervix crónicas. Y bueno, acá hablando un poquito de los leiomiomas, pues nuestro factor de riesgo va a ser la obesidad, y a diferencia del pólipo,
una menarquía temprana, es decir que menor de 10 años la paciente pues, tuvo que tener su periodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Qué causa? ¿Por qué el tener tu menstruación antes de los 10 años te da una mayor predisposición a tener miomas? Ay, porque... Lógico. Porque hay los óvulos están maduros antes No. y hay mayor producción de estrógenos. Exactamente. Empezamos con una producción estrogénica antes de tiempo. ¿Y qué pasa? Pues ese músculo recibe un estímulo mayor antes de tiempo, ¿sale? Y acaba esto bien importante que dice ahí, predisposición familiar. Aguas. Si a su mamá le quitaron el útero por miomas, por sangrados, chequense ustedes. Muy probablemente también tengan miomas, ¿sale? Aquí la causa genética sí es muy importante. Los miomas, a mí me ha tocado revisar, de repente opero a la mamá, oiga, mis hijas, y encuentro las hijas miomas, y va cadenita. Hay una predisposición familiar, hay cierta carga genética para poder hacer estos tumores, ¿vale? Bueno, esto es de manera general. La siguiente, por favor. Y bueno, acá en la siguiente tenemos la clasificación. Dentro de nuestros pólipos, pues tenemos también otra, donde los podemos dividir por glandulares. Nuestra superficie va a ser lisa, sestil o va a ser peliculada. Tenemos la fibroglandular, el quístico, el fibrado y el sospechoso de la transformación neoplásica. Aquí pues vamos a tener un cambio de coloración, va a ser negruzco, puede presentar a veces necrosis y dentro de los, leiomiomas tenemos los intramurales, los subserosos y dentro de los subserosos pues van a ser la capa subserosa. El intramural puede estar en contacto con el endometrio, es decir, puede estar 100% dentro de él o simplemente cerca. Y bueno, acá les puse un poquito de la frecuencia y todo esto, pero esto se las dejo aquí para que se ubiquen, no lo vamos a mencionar por cuestión de tiempo. Siguiente, por favor. Y también, bueno, acá tenemos las complicaciones. En el caso de los pólipos, nuestra complicación principal va a ser una malignidad, es decir, un adenocarcinoma o un adenoma velloso o un pólipo céspide. Y dentro de las degeneraciones del leiomioma tenemos una atrofia, que va a ser en posmenopausia, la hialina, que va a ser más frecuente en los miomas subserosos, la quística o mixoide, la calcificada también en la posmenopausia, la séptica, donde vamos a incluir una necrosis y una infección, La rojocarnosa, generalmente esta va a estar, van a ser pacientes de riesgo de las pacientes embarazadas. Y la maligna o sarcomatosa, es decir, va a haber un leiosarcoma más, que va a ser infrecuente, más un submucoso. No, creo que está... Doc, perdón, una pregunta. ¿La degeneración del leiomioma se deberá a la disminución de estrógenos? Por la etapa, porque es tantito la anterior. Sucede post-menopausia, ¿no? Ajá. Mira, generalmente estas transformaciones, estas degeneraciones, va a depender del estímulo estrogénico que tenga ese tumor. Generalmente un estímulo constante en paciente joven, ¿sale? No vamos a tener más que un aumento, crecimiento, una hiperplasia, ¿sale? Pero cuando la paciente empieza la transición menopáusica, empezamos con este tipo de degeneraciones. ¿Cuál es el problema? Generalmente la atrófica, que es la más frecuente, ¿qué pasa con ese mioma? Ese mioma de ser grandote se empieza a ser pequeño, ¿sale? Cuando es calcificada, vamos a ver, por eso es importante saberlo, ese mioma se empieza literal a calcificar y lo que hace es una mancha hiperecogénica a nivel de la musculatura uterina. Y hay que tener cuidado porque a veces nos puede confundir, ¿sale? El problema es la degeneración quística o la séptica. ¿En qué pacientes creen ustedes que se presente más frecuentemente esto? Embarazadas. Embarazadas. ¿En qué? Diabéticas. Bien frecuente en diabéticas. La paciente diabética descompensada te va a hacer degeneraciones quísticas, o sea, que si es un dolor, como no tiene ni idea, ¿sale? O sea, es un dolor constante, porque esa degeneración empieza a haber un proceso inflamatorio crónico. Muchas veces estos pacientes acaban en el de urgencia, ¿sale? La roja o carnosa generalmente ocurre durante el embarazo y eso es bien complicado porque volvemos a lo mismo. Lo vamos a ver en obstetricia el próximo año, pero van a ver que la miomatosis uterina, ¿sale? Ya lo habíamos analizado, está en la musculatura. Cuando hay un embarazo, ¿qué creen que pase con ese músculo? ¿Qué creen que pase con ese músculo en un embarazo? Con el miometrio, ¿qué creen que pase? Va a crecer, va a haber una hiperplasia, ¿sale? ¿Qué creen que pase con ese mioma? Va a crecer,
¿sale? Entonces vamos a tener que si yo tengo un mioma previo al embarazo, durante el embarazo va a generar un aumento de tamaño, ¿sale? Ahora, recordemos que el proceso fisiológico del embarazo sale el bebé, sale la placenta y de manera fisiológica, ¿qué creen que tenga que hacer el útero? Contraerse, hacerse chiquito, ¿no? Volverse a hacer lo que se llama un globo de seguridad epinar. Ahora imagínense que tiene una canicota entre ese músculo. ¿Qué creen que pase? Hemorragia. Entonces esa señora, la semana pasada estuvo operando con unas escomiomatosis que Dios, ¿sabes? Porque te hacen hemorragia. No permiten la contracción adecuada del músculo uterino, ¿vale? Y entonces es un problema serio, hay que cambiar el manejo porque son cosas que sangran mucho. Y en ese caso, creo que se puede quitar el mioma antes. No, está embarazada, no puede Pero, o hacerlo. sea, antes de que se embarace, se dan cuenta cuando ya Podríamos están embarazadas. hacerlo si nos damos cuenta. Si el mioma, acuérdense que el problema de los miomas, dependiendo de la ubicación, puede ser un factor de infertilidad, ¿sale? Que la paciente no se pueda embarazar. Si es un factor de infertilidad, pues podemos entrar a lo que se llama una miomectomía, pero va a depender mucho de la ubicación, ¿sale? Por ejemplo, imagínense un mioma que tenemos 50% intramural y 50% intracavitario, ¿sale? Es complicado, ¿sale? Y aunque queramos hacer una resección por histeroscopía, pues va a estar bien difícil, ¿sale? Porque tenemos la mitad de uno y del otro, y va a depender del tamaño. Imagínense un mioma de gigantes elementos, donde el útero se supone que nos mide de 6 por 4 centímetros. Ahora un mioma de gigantes elementos de 10 centímetros. La actividad se mueve, es complicado, ¿sale? Entonces, sí se puede hacer antes del embarazo una extracción, una miomectomía, pero a veces no. Y entonces, si logramos que la paciente se embarace, pues hay que dejar evolucionar y hay que tener mucho cuidado, se hacen estrategias. Yo, por ejemplo, en estos 2 pacientes que operé la semana pasada con miomas, la primera ya que sabía que tenía miomas, ella tenía miomas de grandes elementos, no, tenía de gigantes, de grandes y de medianos elementos, y tenía pediculados, intracavitarios y intramurales. Entonces era así como una palomita de maíz, ¿sale? Sale el bebé y desde que salió el bebé se nos dio un sangradero, ¿sale? Le tuve que poner carbetocina, misoprostol, ergotrate y hasta con el misoprostol agarró, ¿sale? Pero sangran mucho. La segunda tenía un mioma no tan grande, pero era en el segmento uterino, donde hacemos el corte para la cesárea. Pues también, se nos vino un sangradero como tienen, ¿no? Entonces, estos miomas funcionan como parásitos, porque durante el proceso de embarazo son muy vascularizados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Disminuyen la irrigación hacia el bebé y hacen que esos bebés sean pequeños, chiluderitos. El primero me pesó 2,900 y el otro 2,500. Están chiquitos. ¿Sale? O sea, dentro de su peso, pero pequeños, ¿sí? Otro problema, ¿qué creen que pase con la placenta? La placenta se adhiere donde hay miomas y te hace lo que se llama acretismo placental. Entonces tienes que tener más cuidado. Entonces, acretismo placentario. Normalmente lo vamos, ¿se acuerdan que el endometrio tiene 3 capas? Una capa basal y una capa funcional. Nuestra placenta únicamente se tiene que ocupar o ubicar en la capa funcional. No debe tocar la capa basal. Hay una delgada capa del embarazo que se llama capa de Nitabuch, que es como si fuera la barrera, ¿sale? Entonces, por tumoraciones, como miomas, por cirugías previas, por infecciones, por alteraciones anatómicas, esa capa no se forma de manera adecuada. Entonces, la placenta o el trofoblasto, si ya lo vieron en embrio, tiene un factor de crecimiento placentario y tiene un factor que detiene el crecimiento placentario. Hasta aquí llegas. Pero cuando tenemos esa alteración en la decidua o en el endometrio, el trofoblasto sigue invadiendo, se sigue metiendo. Entonces, si atraviesa la capa o la capa basal, se llama una placenta acreta. Si el trofoblasto se sigue metiendo, se mete al músculo, se haría una placenta increta. Si se sigue metiendo, atraviesa la serosa y si tiene la vejiga enfrente, atraviesa la vejiga. Y es una placenta percreta. ¿Vale? Entonces, los miomas, ¿sale? Los pólipos, todas las alteraciones anatómicas alteran la estructura de las capas musculares y favorecen que si hay un embarazo, esa placenta se pique mal. ¿Vale? Entonces tenemos más riesgo para que nos hagan esas alteraciones placentarias. O si tengo un mioma grandote, la placenta no tiene dónde ubicarse y se va hacia el segmento y hacemos algo que se llama placenta previa. ¿Vale? Entonces, ya lo verán en obstetricia. No le embarazo, todo el mundo piensa, ay, está embarazada, todo bonito. No, si vieran todas las complicaciones que puede haber por el embarazo, ¿sale? Y todo esto que estamos viendo ahorita va de la mano con etiología en alteraciones durante el embarazo, porque complican la implantación placentaria, ¿sale? Entonces, estas degeneraciones
en su mayoría son por el estímulo estrogénico. Cuando el estímulo estrogénico baja, pues es cuando tenemos problemas. La única, que es la roja carnosa, es porque está dado durante el embarazo, ¿vale? Y estos miomas te van a generar amenazas de aborto cada rato, amenazas de parto pretérmino, porque están generando contracciones también, ¿vale? Continuamos. Ay, no. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, pues dentro de los pólipos tenemos que descartar, en el caso del endometrio, pues la hiperplasia endometrial, los adenocarcinomas, adenofibromas o adenosarcomas, y dentro del endocervical tenemos que descartar pues los pólipos que provienen de otra parte, por ejemplo un pólipo endometrial, un cáncer endometrial, un prolapso de mioma, una relación cervical. Y dentro de ¿cómo se llama? Dentro de los leiomiomas es curioso porque tenemos que descartar un embarazo, una adenomiosis, un leiosarcoma, un pólipo endometrial, un carcinoma endometrial, un carcinoma o un hematomedio. Pregunto, dentro de su programa de atención, cuando vemos sangrado, pues primero es la historia clínica, ¿no? Recuérdense, siempre es lo mismo. Historia clínica, vamos a ver antecedentes, características del ciclo menstrual. Va a mi exploración física, porque es lo que, por eso es que quiero que hagamos un examen para que hagan un tacto simple y un tacto bimanual. ¿Cómo podríamos diferenciar si está la paciente llegando con sangrado entre una miomatosis y un pólipo? ¿Cómo? Clínicamente ustedes lo van a explorar a través de un tacto simple, un tacto bimanual. ¿Cómo podríamos pensar? La paciente viene por sangrado, ¿no? Y a lo mejor te está diciendo todo esto que coinciden ahí. Uy, haces un tacto simple, un tacto bimanual. ¿Cómo podría yo sospechar que sea una miomatosis o un pólipo? Los miomas son más duros y los pólipos son más blandos. Son blancos o sésiles. Entonces, muy probablemente el pólipo no genera un aumento de tamaño del útero. Ese útero va a estar normal, porque acuérdense que los pólipos son endometriales, pero los miomas son de músculo, miometriales. Entonces, ¿qué vamos a sentir? Acuérdense, si yo tengo un útero, y normalmente tenemos diferentes consistencias, por ejemplo, un útero normal, ¿sí? Cuando tenemos ahorita vamos a ver la adenomiosis aumenta de tamaño, pero estamos hablando que la adenomiosis es endometrio en el músculo. ¿Cómo será la consistencia del útero? ¿Estará agrandada? Ajá, sí, no, aumentar de tamaño, pero la consistencia. Menos, más dura. Suave, porque tiene como agüita adentro, tiene lagunas. Entonces sentimos el cachete suave, de esta forma, ¿sale? ¿Cómo serán los miomas? Más duro. Siéntanse el mentón, ¿sale? Entonces vean la consistencia entre una adenomiosis y una miomatosis. La característica es que voy a tener un útero pétreo, ¿sale? Y características irregulares, ¿sale? Tú vas a tocar y al momento que lo toques, ojalá nos toque una adeniomas para que lo sientan en el examen y me vayan a decir, bueno, qué posición está y vamos a ver qué características tiene ese útero, ¿sale? Entonces ya clínicamente vas a decir, útero aumentado de tamaño, bordes irregulares, consistencia pétrea o dubria, pensaré más en miomas. ¿Con qué complementan? ¿Qué estudios de laboratorio le pedimos a un gabinete? Agua pasa por mi casa. ¿Cuál sería el gold estándar para esas patologías? ¿Cuál? Ultrasonido. Sin miedo al éxito, ultrasonido. El ultrasonido va a ser el método no invasivo, económico y que te va a dar mucha información. ¿Sale? ¿Cuál sería el ideal, César? ¿Qué tipo de ultrasonido? El Doppler color que había mencionado otra vez. ¿Doppler color? Sí, el de... José, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de ultrasonido? El transvaginal. El transvaginal, porque van a observar de cerca y van a poder ver todas las características del miometrio y las características de la cavidad. Si a lo mejor está consangrado, un útero normal de tamaño y le hacemos un ultrasonido y no vemos más que un endometrio engrosado, ¿con qué estudio lo podría complementar? Algo económico. Yo sé que el estudio ideal en ese caso sería la histeroscopía, o sea, poner una camarita y todo. Pero algo económico, porque ese estudiante de la UAP no tiene dinero. Una histerosonografía. Le metemos agüita dentro de la cavidad uterina y observamos por ultrasonido. Y podemos ver, y a lo mejor así nos va a dar la forma. ¿Qué pasa si ver una protrusión con una base delgadita o ver una protrusión pero con una base gruesa?
¿Cuál sería uno y cuál sería el otro? Delgadita pólipo, gruesa. Exactamente, delgada pólipo y gruesa mioma. ¿Vale? Ok. Muy bien. ¿Les pueden regresar a la anterior, por favor? Dentro, por ejemplo, del examen físico del pólipo, gracias al espéculo podemos encontrar nuestro pólipo en el cervical. Y bueno, en el examen físico de los leiomiomas vamos a encontrar dos características importantes. La primera es que vamos a tener un útero móvil agrandado y vamos a tener también un control irregular. Ahora sí, y bueno, nada más hablando un poquito del manejo, vamos a guiarnos si es sintomático o asintomático. Algo importante es que si es sintomático, bueno, con todo pólipo se tiene que operar. Y hablando de los leiomiomas, primero se opera también. Y bueno, también tenemos dentro de los procedimientos para el manejo de los pólipos, tenemos la polipectomía por la histeroscopia, más una biopsia para descartar malignidad que se pueda presentar. Y también va a estar indicado en pólipos que sean mayores a 3 centímetros, es decir, ya lo vamos a considerar un pólipo grande. Como les dije, si es sintomático y si tiene una apariencia anormal. Y bueno, dentro de los leiomiomas, hablando un poquito de los procedimientos, tenemos el principal, a lo que nos dice la regla, que es la histerectomía. Y se pueden recibir para los hormonas, pues agonistas de GnRH o un riesgo de neoplasia. Y también es importante cuidar porque muchas veces nuestros pacientes pueden presentar anemias. Y en este caso, pues puede ser, podemos utilizar fármacos, por ejemplo, el folmato seroso. Y también este procedimiento va a estar indicado en el mioma sintomático, grande o un voluminoso. De hecho, te menciona que hay 3 situaciones por las que tú tienes que hacer una histerectomía, quitar ese útero, ¿sale? 1. Sangrado tan profuso que te lleve a la anemia severa de la paciente. Dolor crónico o que el útero esté aumentado de tamaño que comprime algún órgano vecino, ¿sale? Muchas veces a la paciente le decía, por ejemplo, a mí llegaba paciente de repente y me dice, doctor, estaba yo muchas veces teniendo actividad sexual, estaba teniendo actividad sexual y de repente sentí una bolita o sentí empezar a tener molestia y me detecté que tengo una bola. Y nunca tuvieron sangrados, no hay anemia, todo está normal, pero de repente su útero aumentó de tamaño y empezó a comprimir vejiga o empezó a comprimir intestino y entonces hay que quitar, ¿sale? Por tamaño. Hay pacientes que tienen miomas chiquititos de pequeños elementos que el útero no está aumentado de tamaño, pero ¿cómo sangran? O sea, y están con hipermenorreas todo el tiempo y pues no queda todo más que quitar el útero. Pero antes de eso, cuando son úteros pequeños, podemos optar por análogos de GnRH o agonistas de GnRH, ¿sale? Para bloquear el acetato ribositol, es uno que se ocupa mucho, para tratar de reducir el tamaño del mioma y controlar el sangrado, ¿sale? Podemos ir, si dependiendo, si tengo un mioma submucoso, tengo un mioma subseroso o un pediculado, pues podemos pasar a hacer a una resección, una miomectomía como tal, ¿sale? Pero a veces no. Por ejemplo, la paciente que voy a operar al rato es una paciente de 46 años. La señora tiene todo el año en el IMSS y ya le van 3 veces cancelada su cirugía. Pero pobrecita, tiene sangrados muy intensos. La última vez que le iban a operar, 3 días previos, tuvo su menstruación y se vació. La ingresan un día por la noche, el interno no tomó laboratorios hasta la madrugada, ¿sale? Y cuando va a entrar al quirófano, 6.6 de hemoglobina. Pues obvio que en el dicho sabe que cancelaron. Le cancelaron su cirugía, le transfundieron 2 paquetes globulares y la dan de alta. La citaron hasta enero. Llegó conmigo el lunes. No, el martes llegó conmigo. Y me dice, doctor, otra vez empecé a menstruar el fin de semana y me vacié. Y dice, ya no aguanto. Porque ya había venido conmigo, pero económicamente no podía. Y saqué, ya, opere. Le hice laboratorios 8.8, ¿qué voy a hacer? La hospitalicé desde ayer, la transfundieron un paquete ayer por la noche, otro por la mañana y el rato lo opero, ¿vale? Porque eso es lo que tienes que hacer. O sea, esas pacientes, si estás viendo que cada ciclo menstrual sangra, ¿para qué la transfundes si la operas en un mes? Y si sabes que va a volver a sangrar. Entonces, estas situaciones a veces es tan incómodo para el paciente porque literal se desangra. Se desangra por completo y es algo constante, cada ciclo menstrual. O hay pacientes que todo el tiempo se la vienen sangrando. Entonces, es complicado, hay diferentes técnicas quirúrgicas, pero va a depender mucho del tamaño y la sintomatología que te está dando tu paciente. Hay pacientes, me ha tocado pacientes jovencitas de 30 años con hematocitema de grandes elementos.
y con sangrado. Y lo peor del caso, que no han tenido hijos. Y a veces hemos tenido que hacer histerectomías en pacientes que no han tenido hijos por compresión a ureteros, porque cuando tenemos miomas grandes, acuérdense que los ureteros van al ladito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si ese mioma comprime el uretero? Pues no permite el paso, y entonces tenemos hidronefrosis, ¿vale? ¿Ok? Y bueno, en la histerectomía es el caso pues de que la paciente ya tenga su pared completa. Y en caso de que no la tenga completa, pues podemos optar por una neumectomía o histeroscopía en el caso del mioma submucoso, de una abdominal en el caso de un mioma subseroso o intramural, o una laparoscópica. Sin embargo, hay un riesgo en las pacientes obesas o con un embarazo menor a 16 semanas. Y pues como les dije, estas son las indicaciones. También dentro de las indicaciones tenemos un sangrado menstrual abundante, de infertilidad o la pérdida recurrente de embarazos. Siguiente, por favor. Bueno, primero me voy a basar en esta imagen. ¿Esto qué creen que sea? Así por la pura imagen. ¿Qué? No. No, ¿qué patología? ¿Dónde vemos que hay un crecimiento normal? ¿En qué capa más o menos? Exacto. ¿Qué pasa ahí? Adenomiosis. ¿Qué está pasando? ¿Pólipos? ¿Qué hay? Adenomiosis. Hay adenomiosis. Sale, vean las lagunas. Vean las lagunas. Sale esto. Y así lo vamos a ver en el ultrasonido. En el ultrasonido se ven las lagunas en la musculatura terminal y un útero aumentado de tamaño. Aquí vean la irregularidad. ¿Ya vieron? Aquí está gordo, aquí está normal, aquí tiene una pelota, arriba está duro. ¿Vale? Eso es lo que les va a dar la diferencia. Sí, bueno, como lo mencionaba Mariel, está dentro de la muscular, es decir, tenemos tejido endometrial creciendo pues donde no deben las paredes de nuestro útero, y eso es lo que conocemos como adenomiosis. Y bueno, lado vamos como para que vean una comparativa de cómo se ven. Y acá tenemos miomas, acá tenemos un mioma intramural, un mioma subserosa entre la serosa, un mioma submucoso pediculado, es decir, con su cuellito, por así decirlo, un mioma subseroso pedunculado y un mioma submucoso. Y bueno, el diagnóstico se va a realizar mediante un examen pélvico en la adenomiosis, una ecografía vaginal o una resonancia magnética. Bueno, ahora les van a mencionar los COIN. ¿Se acuerdan que nuestra clasificación era PAL? Ahorita vamos a ver los que están del otro lado. Pregunta, ¿analizamos adenomiosis y malignidad? ¿Cómo? Porque vimos pólipos. ¿Analizamos adenomiosis? No, ¿verdad? Vimos leiomiomas. ¿Analizamos malignidad? ¿Tampoco va? Bueno, solo para recordar, perdón, dentro de la adenomiosis, generalmente los pacientes van a tener un sangrado abundante y pues por este mismo problema, por así decirlo, se va a recurrir pues a histerectomía. Y también vamos a tener dolor pélvico y la dismenorrea. Lo peor. Pues ya vamos con COIN. No, hombre. Bueno, dentro de las fuentes externas para el COIN tenemos al dispositivo intrauterino con DULNG y se espera que... Vamos a COIN, ¿vale? Aquí lo importante de esta clasificación era usar la mnemotecnia, ¿vale? COIN para que fuera más fácil poder aprender esta patología. Si hablamos de COIN, empezamos con C, que son coagulopatías, ¿vale? ¿Qué problemas en la coagulación nos pueden provocar problemas de sangrado? ¿Vale? Si hablamos de O, hablamos de acciones ovulatorias. ¿Qué problemas a nivel de la ovulación me va a generar sangrado? ¿Sale? Hablamos de iatrogénicas, endometriales, ¿sale? Y no clasificadas. Entonces, lo ideal es que desglosemos, por eso era muy fácil, por eso dije, sigan la mnemotecnia. P, pólipos, A, adenomiosis, leiomiomas, M, malignidad, e ir desglosando. ¿Vieron cómo metieron de chile, de mole y de pozole? Era difícil seguir una mnemotecnia. Digo, pregunto. Chicos, de verdad, ustedes venían así, mira, están cayendo mal. ¿Sale? No están llevando un orden en sus exposiciones.
¿Sale? Entonces, aguas, ni se quejen, se los advierto desde ahorita. ¿Oíste, Manuel? No quiero que vayas a meter tu carota a decirme, por favor, profe, esto ayúdanos, porque tú estás viendo el trabajo que están haciendo tus compañeros. ¿Sale? O sea, no tienes cara para pedirme ayuda. ¿Oyeron? Continuamos. Bueno, se espera que haya manchado no programado o sangrado leve durante los primeros meses y que disminuya con el uso continuo. Dentro de la terapia hormonal con los anticonceptivos orales combinados, el sangrado intramenstrual suele aparecer al principio de su uso. Y anticoagulantes. Y bueno, dentro de causas sistémicas, enfermedades renales, hepáticas y tiroideas, coagulopatía, muchos defectos de coagulación que conducen a... ¿Aquí? ¿Qué es eso? ¿Tú ibas a decir este tema? Sinceramente, César, ¿a quién le tocaba? Pues... Sí, lo iba a decir yo. ¿Y luego qué quiere decir ahí? Es una hemorragia de menstrual, profesor. Entonces tú lo vas a decir, Scar. Pero bueno, es que todo esto lo sacamos del capítulo 5. Sí, doctor. Y bueno, pueden clasificarse ampliamente como disfunción de la adherencia plaquetaria o defectos en la estabilización del tapón plaquetario. Y bueno, enfermedad de von Willebrand. Y bueno, para seguir dándole ahora sí un orden, pues eczema, coagulopatía, siguiente por favor. Vamos a tener una disfunción ovárica, el cual pues va a estar clasificada en las no estructurales. Siguiente por favor. Vamos a tener que esto se va a referir a un sangrado uterino anormal, el cual pues no va a estar asociado a una patología estructural, a una infección, a un embarazo o también a un cáncer. Va a ocurrir en mujeres en edad reproductiva y comúnmente causado por alteraciones a niveles hormonales que regulan el ciclo menstrual. Siguiente, por favor. Las cuales pues tenemos como el ciclo anovulatorio. Entonces vamos a tener que la hemorragia uterina por disfunción anovulatoria o disfuncional se va a realizar por una exclusión o de alteraciones anatómicas. Aquí le quería preguntar algo, Doc, investigando, había visto que como tal, pues las trompas de falopio no causan como tal una anovulación, pero sí influyen, ¿no? en este proceso. ¿Por qué? Pues debido a algo de la maduración folicular, algo se había leído. A ver, fíjate, bien importante. Si hablamos de ciclo ovárico, ¿vale? ¿Qué influye en el crecimiento folicular? FSH y LH, ¿sale? Hormonalmente está produciendo el crecimiento folicular, ¿sale? ¿Qué podría alterar ese crecimiento folicular? Alteraciones en FSH y LH, como tal, ¿sale? La salpinge se involucra en el crecimiento folicular. ¿Tendría algo que ver los ciclos anovulatorios? Porque no nos confundamos en el proceso de concepción, que sí la salpinge en un problema de infertilidad o esterilidad, no tengo conexión del espermatozoide con el óvulo y no se puede fecundar, ¿vale? Que entonces haríamos, es que no se embaraza porque no hay una fecundación. A un proceso de anovulación. Anovulación, estamos hablando que ese folículo no hizo el crecimiento hasta llegar a un folículo de Graf y no se liberó. Entonces, ¿quién interviene en eso? Alteraciones en el FSH y el LH. O simple y sencillamente que no tenga folículos. ¿Sale? Por ejemplo, en un proceso de climaterio o de transición menopáusica. Pero en una paciente joven, ¿sale? En una paciente joven, que hablamos de causas ovulatorias, ya lo vimos. ¿Qué problema podríamos estar ocasionando alteraciones en el FSH y el LH? Piensen. ¿Qué me bloquea FSH y LH? Algo que cerca, ¿no? ¿Quién vive en hipófisis con FSH y LH? En hipófisis, ¿quién vive con FSH? ¿Quiénes son sus roomies? De FSH y LH. Prolactina. Prolactina, una hiperprolactinemia te puede llevar a ciclos anovulatorios.
Un hipotiroidismo te puede llevar a ciclos anovulatorios. Alteraciones a nivel de adrenales te puede llevar a ciclos anovulatorios, ¿sale? Vámonos más arriba. Hipotálamo, ¿sale? ¿Qué te puede llevar a alteraciones anovulatorias? Aquí hablamos de sangrados, ¿sale? Dejemos menopausia retrasada. Pero ¿qué te podría generar que no fuera un síndrome o una alteración genética, ¿sale? En hipotálamo. Un tumor. Estrés. Un tumor, ¿qué más? Ok, ¿y ese profesor por qué está? Por estrés, estilo de vida, ¿qué más? Vigorexia, ¿qué más? Anorexia, bulimia, o sea, todos esos trastornos que sí son comunes en pacientes adultas, pues van a bloquear desde arriba, desde GnRH. Problemas a nivel hormonal como tiroides, como prolactina, te van a generar problemas anovulatorios. Ahora vámonos abajo, a ovario. ¿Qué podría generar que no hubiera un crecimiento folicular? Un quiste ovario. Un quiste de ovario, puede ser. ¿Qué otra cosa? Bueno, es lo que voy a decir ahora. Pero, quiero ver porque estos andan bien down. Se voy a echar todo esto porque se dan a recursos. Sí, todos a recursos. Total que nos pasen próximos meses. Pues, disminución en el Ya vimos. A nivel ovario. La sobreposición estrogénica. ¿Quién es? Resistencia a la insulina. Obesas. Eso va a ser a nivel ovárico. ¿Sale? No me van a bloquear el FSH, no me van a bloquear el LH, pero como van a tener una producción sostenida de estrógenos, van a generar un proceso de anovulación. ¿Sale? Entonces hay que entender como alteraciones ovulatorias esta alteración en el crecimiento. ¿Y qué nos va a llevar? Pues que si ese folículo crece, pero no madura, al crecer, ¿qué está produciendo? ¿Qué está produciendo? Si ese folículo crece, pero no madura, y ahí se queda como un quistecito, vuelve a crecer otro, crece, pero no madura, ¿qué está produciendo ese folículo? Estrógenos. ¿Qué está generando en el endometrio? ¿Sale? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando de repente tiene un pico ovulatorio? Pues va a tener hemorragias, va a tener sangrados. Por eso les dije que era básico comprender el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Por eso me tardé 2 meses con ustedes en la primera unidad, porque de esto regalamos. A ver, continúen. Claro, también vamos a tener las alteraciones hormonales y desbalances en las hormonas sexuales, como el estrógeno y la progesterona. Pues estas son las más comunes, ¿no? Y especialmente en adolescentes y mujeres cercanas a la menopausia. Siguiente, por favor. Vamos a tener que una de las principales causas es el síndrome de ovario poliquístico, el cual es un trastorno endocrino que afecta a los ciclos menstruales. Estrés o cambios de peso, factores externos que pueden influir en el equilibrio hormonal y también el uso de anticonceptivos hormonales, especialmente durante los primeros meses de uso, pues esto puede haber un sangrado irregular. Siguiente. Dentro de las causas fisiológicas vamos a tener 2 extremos. El primero, la adolescencia, en el cual los primeros años de la menarca pueden estar caracterizados por ciclos anovulatorios, esto debido a una inmadurez en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, lo cual puede causar un sangrado irregular. Y nos vamos al otro extremo, que es a la... ¿A qué edad sería normal que tuviera esas alteraciones en el ciclo? ¿Se acuerdan que tenemos ciertas edades? Y les dije, en esta edad tenemos ya una madurez del eje, ya no sería normal que tuviéramos ciclos irregulares. ¿Hasta qué edad? ¿A 15? 14. Después del primer año de la menopausia. Ya ver. Pero punto que tuvo su menstruación a los 11 años. Es factible. ¿Cuándo empezamos en la maduración del eje? De los 16 a los 18 años. Acuérdense, ¿sale? Se los dije. Tenemos, si una amenorrea, acuérdense cuando vemos una amenorrea primaria, dijimos, la paciente si llega a los 14 años y no menstruado, es momento de protocolizar. ¿Cuál es nuestro primer punto? Caracteres sexuales secundarios. Si hay caracteres sexuales secundarios y tiene útero, tengo chance hasta los 16 años. ¿Sale? Si a los 16 años no ha menstruado, entonces sí, hay que estimular ese eje. ¿Sale? Entonces, estos pacientes, entre comillas, va a ser normal que entre los 11 a los 16 años tengamos esos ciclos que de repente 3 meses sí menstruan, 2 meses no menstruan, 1 mes sí menstruan.
Pero aguas, a mí me han checado chiquitas de 12 años que una vez me llegó una y me dice la mamá, doctor, es que traigo a mi hija porque lleva 6 meses sangrando. La chamaca roja, pálida. Y a ver, señora, ¿cuánto tiempo le dura a usted su menstruación? No, pues que 5 días. Dígame usted si es normal que su hija llevara 6 meses sangrando. Pues obvio no. Entonces hay que tener cuidado porque aunque son chiquitas pueden tener problemas de hemorragia sangrado. Aguas, porque me han llegado pacientes adolescentes que les meten hormonales combinados. ¿Qué quedamos? Una estimulación estrogénica a edad temprana, más riesgo para todas las patologías que hemos visto. ¿Sale? Entonces hay que manejarlas de una manera distinta. ¿Ok? Sí. Y como se los mencionaba, vamos a ir al otro extremo que es a la perimenopausia. En esta etapa, pues la función ovárica va a tener va a disminuir, ¿no? Y los niveles hormonales, tanto estrógenos y progesterona, van a fluctuar de manera impredecible. Esto que resulta en ciclos irregulares y en sangrado anormal. Siguiente, por favor. Vamos a tener entre las causas fisiológicas también la lactancia, ya que pues habíamos mencionado que la prolactina, que pues, durante la lactancia pues va a inhibir la secreción de GnRH y va a causar una anovulación, lo que pues también va a conllevar a sangrado irregular. Tanto el estrés y el ejercicio excesivo y el bajo peso corporal. En el estrés, pues el estrés físico o emocional afecta al eje hipotálamo hipófisis y va a haber va a inhibir la liberación de GnRH, reduciendo así también la producción de gonadotropinas y afectando la ovulación. Y en cuanto al ejercicio excesivo, vamos a ver que ambos factores pues van a también alterar la secreción de GnRH, lo que causa una anovulación y en consecuencia sangrado irregular. Siguiente, George, por favor. Dentro de las causas patológicas ya entramos con una hiperprolactinemia, en el cual, pues, hace rato se lo acabo de mencionar, los niveles elevados de prolactina van a interferir con la liberación de GnRH, lo que afecta a la producción tanto de FSH y LH, alterando la ovulación y provocando un sangrado anormal. Dentro de otras causas patológicas muy comunes tenemos a la hiperplasia o cáncer de endometrio, los tumores hipofisiarios, la insuficiencia ovárica prematura y los trastornos de coagulación. Y pues también lo mencionaba el doctor que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden alterar los niveles de estrógenos y progesterona, esto debido a su impacto en el eje hipotálamo hipófisis ovario, causando ciclos irregulares y el sangrado pues, anormal. Siguiente. Vamos a ver el tratamiento, pero aquí también, bueno, en las siguientes te los voy a mencionar porque en los textos sí viene como tal el tratamiento viene una terapia hormonal pues combinada, pero ahorita llegamos a eso. Porque en la terapia hormonal vamos a tener anticonceptivos orales combinados, los cuales van a regular los ciclos y reducen el sangrado. Estos pues se van a usar principalmente en pacientes jóvenes y con deseo a preservar su fertilidad. Después tenemos a los progestágenos, los cuales son útiles para inducir ciclos regulares en pacientes con anovulación y van a ser una opción para mujeres que desean controlar el sangrado sin anticonceptivos. Siguiente, por favor. Y el DIU con levonorgestrel. Este pues va a liberar progestágeno en el útero, pues disminuye como tal el grosor del endometrio y por ende una reducción en el sangrado. Sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los hormonales a base de pura progestina? ¿Qué ocasiona? Altera la motilidad ovárica, hace un crecimiento del moco cervical y van a hacer atrofia de las glándulas endometriales. Esas glándulas endometriales se colapsan, ¿vale? Por lo tanto, en estas pacientes con alteraciones menstruales, pues lo que vamos a tener que hacer es regular su ciclo menstrual. Pero digan ustedes, un anticonceptivo oral, ¿sale? Combinado que tiene estrógenos y progesterona, un anticonceptivo a base de pura progesterona, ¿cómo regula esto? Si se supone que lo bloquea. Porque cuando damos un hormonal, estamos bloqueando el eje, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si la paciente no está ovulando y la ponemos a no ovular, ¿por qué se componen las pacientes? Exactamente. Lo que hacemos es un apagón de la computadora, ¿vale? Estamos apagando al eje y lo más conveniente es apagarlo durante 3 ciclos, 3 meses como mínimo, ¿sale? ¿Para qué? Para que el eje se reactive de una manera ordenada. Es un reseteo que le damos al eje, ¿sale? Obvio de que también va a depender. Si yo tengo a la paciente que pesa 110 kilos, que tiene resistencia a la insulina,
que a lo mejor come tacos, tacos y garnachas, durante los 3 meses que tenga la hormonal va a menstruar bien bonito. Pero si no cambió estilo de vida, no cambió alimentación, si no le bajó a sus 3 en medicina, si estamos haciendo ejercicio al por mayor, si tiene con problemas de bulimia y anorexia, quito el hormonal y el problema va a regresar. ¿Sabes? Esos 3 meses es como mínimo para que ya cambie hábitos. Pero me puedo llevar 6 meses a un año. Imagínense, ¿cree que sea fácil quitar la bulimia y la anorexia? No. ¿Sabes? Entonces, va a necesitar un poquito más de tiempo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver con las el tratamiento de las terapias no hormonales. Tanto el ácido tranexémico pues va a disminuir el sangrado al estabilizar los coágulos. Esto pues es como tal ideal para pacientes con sangrado abundante durante la menstruación. Y los AINES, los cuales van a reducir el sangrado y el dolor al disminuir las prostaglandinas en el endometrio. Gracias. En el tratamiento específico vamos a tener al síndrome de ovario poliquístico. En este pues se van a combinar anticonceptivos con metformina para mejorar la ovulación y reducir los andrógenos. Y en el tratamiento de la hiperprolactinemia vamos a tener agonistas de dopamina, como la cabergolina o la bromocriptina. Estos van a reducir la prolactina y pues ayudan a regular el ciclo. Siguiente. Dentro de los procedimientos ya quirúrgicos, como tal un tratamiento, vamos a ver una ablación endometrial. Esto pues va a distribuir el revestimiento uterino para controlar el sangrado. Esto es recomendado para mujeres ya que no tienen pues el deseo de continuar con una fertilidad futura. Una esterectomía, esto ya es para casos graves y sin respuesta a otros tratamientos, y también es pues, obvio en mujeres sin deseo de tener hijos. Y por último, el legrado uterino, el cual se utiliza en emergencias para controlar sangrados severos y obtener tejido para su estudio. Ok. ¿Dónde quedó iatrogénicas? ¿Dónde quedó no clasificadas? Nos vemos, recuerdo, ¿vale? Lunes, jueves y viernes examen práctico. Lunes, equipo 1 y 2. Ya les dije ayer que por favor pidan el quirófano en su hora clase, ¿vale? Si por alguna circunstancia, Manuel, no está el quirófano disponible, yo cancelo el examen y ese equipo se va con ceros, ¿sale? Entonces, lunes 1, 2, jueves 3 y 4, viernes 5 y 6. No hay pretexto, no porque me enfermé, no porque me voy al congreso, no porque tengo esto, no porque es en mi hora clases, ¿sale? Si no llegan a su examen práctico, no es mi problema. Yo no repito exámenes prácticos ni meto en otro horario que no les corresponde. Están sobreadvertidos. Y menos que me vayan a pedir ayuda o algo porque no se lo merecen, ¿sale? Tienen que llegar puntuales, con quirúrgico, ¿sale? No importa gorro ni botas, pero sí me interesa cubrebocas. Cada uno con 2 pares de guantes de revisión, de los de bolsita, ¿sale? Y por equipo 2 guantes para mí, ¿sale? Para que me vaya a ayudar a la evaluación, ¿sale? Su rúbrica tiene que estar ya con su nombre porque es lo primero que voy a pedir. Bata para su paciente, 2 sábanas, sábana para la mesa de exploración y sábana para poner en la puerta. Por equipo tienen que traer un gel, para que vamos a ocupar un lubricante. De manera individual, sus espejos, su espátula, su Cito Brush y su laminilla, ¿sale? ¿Ok? Y a ver, estudiar, por favor. Tengo una pregunta. ¿La bata para el paciente puede ser de las desechables? Sí, desechables, ¿vale? Dale chicos, nos vemos. Gracias.